Hola, mi nombre es Luz Estela Benito Cifuentes y junto a mis compañeros Heiner Luis Narváez Balanoa y Jefferson Ignacio Castellano Menjura presentamos este trabajo para la asignatura Biología del Sufrimiento Animal. Abordaremos dos casos, el primero relacionado con entumecimiento emocional y el segundo con maltrato animal. A continuación, damos inicio a la presentación. Bueno, en este caso hablaremos del entumecimiento emocional en perros, a lo que se refiere a un estado donde el animal parece no mostrar emociones o reacciones ante estímulos que normalmente al individuo le provocarían una respuesta, ya sería como la alegría, el miedo o interés. Esta condición no sería una emoción, sino una señal de malestar psicológico o estrés crónico del animal. Cuando se presenta un entumecimiento emocional, hay una reducción de respuesta al miedo y menor actividad ante los estímulos negativos y conductas de evitación persistentes. El entumecimiento emocional puede estar mediado por la difusión de la amígdala y alteraciones en los sistemas de neurotransmisores, especialmente con el glutamato y las endorfinas. Aquí también se postula que la hiperactividad del sistema opiáceo endógeno ante estrés extremo puede reducir un estado de insensibilidad emocional y analgesia. Para este caso le presentamos a Bella, una hembra canina de 7 años aproximadamente. Esta perrita en condición de calle fue víctima de constantes maltratos por ser habitante de un barrio de Bogotá de un nivel socioeconómico bajo. Esta perrita pareció de extrema crueldad, ya que fue víctima de abuso físico, donde fue herida con un machete. En ese momento fue rescatada y llevada a un refugio en condiciones deplorables de hacinamiento y de espacio reducido. Su situación de estrés empeoró al lidiar con nuevas situaciones por más de un año, donde fue atacada por perros del refugio y esta fue llevada a una clínica veterinaria donde se observó una paciente con una conducta de anedonia, apatía y no respondía a ningún estímulo. En cuanto al análisis de la ontogenia de Bella al vivir en la calle y luego en un refugio, podemos decir que esta en la calle presentó condiciones de vulnerabilidad extrema por el entorno caótico y debido a la socialización temprana en la calle, esta desarrolló miedo, defensividad y desconfianza. Durante su juventud tuvo un aprendizaje de supervivencia donde presentó estrés crónico por la exposición de constantes amenazas. Ya en su estado de madurez, cuando habitaba en la calle, se consolidaron conductas adaptativas al riesgo. El entumecimiento emocional es un tipo de sufrimiento psicológico o emocional como respuesta al estrés crónico o el trauma. No es un dolor físico, sino un malestar mental y conductual. Es un mecanismo de defensa frente a experiencias negativas prolongadas que sufre el individuo. Dentro de las causas comunes que podemos encontrar este entumecimiento emocional son el estrés crónico por confinamiento, la soledad, ruidos constantes, la falta de estímulos, también maltrato físico o psicológico que se le puede dar al animal, como son los castigos, negligencia, privación social o ambiental, donde se da por aislamiento en jaulas o experiencias traumáticas repetidas. Cuando un individuo presenta entumecimiento emocional, presenta conductas como la falta de interés por el entorno o por otros animales, la ausencia de comportamientos exploratorios o de juego y también una postura de inmovilidad o resignación aprendida. Respuestas emocionales aplanadas, siendo este entumecimiento emocional un signo de sufrimiento profundo. En el caso de Bella, presentó todas estas causas como fueron el maltrato físico, aislamiento, soledad, confinamiento y experiencias traumáticas repetidas que la llevó a desarrollar estas conductas. Tipos de entumecimiento emocional. Entumecimiento emocional reactivo.
Evento traumático intenso por maltrato o accidente. El animal se desconecta emocionalmente para reducir el impacto al miedo y al dolor. Entumecimiento emocional crónico por estrés prolongado. Exposición continua al estrés o condiciones adversas, jaulas, negligencia, soledad, falta de control del entorno. El sistema emocional se apaga gradualmente para evitar sufrimiento constante. Entumecimiento aprendido, indefensión o resignación aprendida. El animal aprende que sus acciones no tienen efecto sobre su entorno. Presenta pérdida total de motivación y control. Entumecimiento social. Surge por aislamiento prolongado o privación social. La falta de contacto social reduce la estimulación afectiva. Entumecimiento ambiental o sensorial. Ambiente monótono o carente de estímulos. El cerebro deja de liberar dopamina por falta de estímulos gratificantes. Entumecimiento emocional disociativo. Forma extrema y compleja. El trauma es tan severo que el animal se desconecta completamente de la experiencia. En el caso de Bella analizamos que presentó entumecimiento emocional crónico por estrés prolongado, por estar sometida a un estrés continuo en la calle y luego confinada en un refugio por un largo periodo, en condiciones deplorables y negligentes, presentando un sufrimiento psicológico crónico con depresión y anedonia. Estados afectivos de valencia positiva y negativa evidenciados, teniendo en cuenta que las valencias emocionales se refieren a la dirección del estado emocional, valencia positiva, emociones agradables que promueven acercamiento y bienestar, y valencias negativas, emociones desagradables que promueven indefensión o defensa. En el caso de Bella analizaremos cuáles predominaron y tendremos en cuenta la neurobiología asociada. Estados afectivos de valencia negativa. Miedo crónico, respuesta al estrés prolongado presentando temblor, evitación, postura baja, hipervigilancia. Neurobiología asociada, activación sostenida del eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Frustración, al no poder controlar su entorno presentando apatía. Neurobiología asociada, reducción de dopamina, serotonina. Resignación, indefensión aprendida, tras repetidos fracasos o castigos presentando inactividad, inmovilidad o desinterés. Neurobiología, inhibición del sistema motivacional. Apatía, desesperanza, resultado final del estrés mantenido. Falta de reacción a estímulos positivos y negativos. Neurobiología asociada, hipofunción dopaminérgica, alteración del sistema límbico. Bella, al presentar estas manifestaciones de conducta, podemos concluir que ella se apaga emocionalmente como defensa ante un exceso de estados afectivos de valencia negativa. Estados afectivos de valencia positiva. Disminuidos o ausentes. Pierde la capacidad de experimentar placer, motivación y entusiasmo, presentando anedonia. Alegría, placer, reducción del disfrute con comidas, juego o compañía. Neurobiología asociada, disminución de dopamina en el núcleo accumbens. Curiosidad, interés, falta de exploración o iniciativa, permanece quieta, no investiga el entorno. Neurobiología asociada, desactivación del sistema de recompensa. Afecto social, apego, distanciamiento afectivo, desinterés por contacto humano o de otros animales. Neurobiología asociada, reducción de oxitocina y serotonina. Seguridad, confort, incapacidad para relajarse y disfrutar el descanso. Neurobiología asociada, alteración del equilibrio simpático-parasimpático. En Bella analizamos que los estados afectivos de valencia positiva se colapsan, dejándola en un estado emocional plano o neutral, sin disfrute o motivación. Análisis del sufrimiento y entumecimiento emocional. El sufrimiento animal se define como un estado afectivo intenso y prolongado que surge cuando un animal no puede satisfacer sus necesidades físicas, sociales o emocionales. Experimenta miedo, frustración o aislamiento. Tiene conciencia de su malestar. Es una pérdida de bienestar animal sostenida. Cuando el sufrimiento se mantiene a lo largo del tiempo genera entumecimiento emocional
Como podemos analizarlo, qué fue lo que llevó a Vela a presentar este estado. Mecanismos. El sistema límbico reduce la respuesta emocional para evitar la sobrecarga de estrés, pero esto anula también la capacidad de sentir placer. Manifestaciones conductuales. Vela presentó signos de apatía profunda, inactividad, anhedonia, desconexión social, expresividad reducida. Dimensiones del sufrimiento en el entumecimiento emocional. Físicas. Vela presentó falta de bienestar corporal. Sus necesidades nutricionales no fueron satisfechas adecuadamente. Emocional. Tuvo desconexión efectiva y pérdida de motivación. Cognitiva. Deterioro de la capacidad para aprender o resolver problemas. Social. Falta de interacción o vínculo con humanos o animales. La experiencia de Vela fue negativa en ambos casos. Ética. Falta de libertad para expresar emociones naturales. Vela fue adoptada por una familia. Su recuperación tardó cerca de 6 meses y finalmente tuvo bienestar. Conclusiones. El entumecimiento emocional representa un nivel extremo de sufrimiento psicológico. Indica que el animal ha perdido la esperanza y la motivación vital. Desde el punto de vista ético, es una violación a las 5 libertades del bienestar animal. Comprender y abordar este fenómeno es clave para promover una vida digna y saludable a los animales bajo el cuidado humano. Caso 2. Maltrato animal. El maltrato animal abarca conductas que causan dolor, sufrimiento o muerte innecesaria a los animales, incluyendo abuso intencional, negligencia y abandono. Es cualquier acción u omisión que cause sufrimiento, daño físico o psicológico. Es una expresión de la falta de humanidad. Les presentamos a Teki, especie felina, sexo macho, edad aproximada 2 años. Proveniente del municipio de Silvania, fue rescatado en una finca donde fue víctima de maltrato físico. Recibió un golpe en su ojo derecho, sufriendo una grave lesión con riesgo de perder la visión. Encontramos un gato temeroso, con signos de miedo, estrés y con dificultad para interactuar con los humanos. En cuanto a su ontogenia, se ve alterada al criarse en una finca en un entorno adverso, donde sufre maltrato, negligencia y falta de socialización, generando déficits emocionales y conductuales. Durante todas sus etapas de desarrollo se vio alterada su socialización con humanos y estímulos en su entorno. Como consecuencia de esto, además de ser víctima de maltrato, Teki es un gato huraño, temeroso y con dificultad para confiar en las personas. Tipo de sufrimiento que es el maltrato animal. El sufrimiento animal puede clasificarse en distintos tipos según la causa y la forma en que afecte a los animales. Sufrimiento físico. Ocurre cuando un animal siente dolor o daño corporal causado por golpes, heridas, hambre, sed o condiciones inadecuadas. Sufrimiento psicológico o emocional. Los animales presentan estrés, miedo, ansiedad o tristeza cuando se les aísla o trata con crueldad. Sufrimiento por negligencia, cuando no se brindan los cuidados básicos que un animal necesita para vivir dignamente. Sufrimiento por explotación. Ocurre cuando los animales son utilizados para fines económicos o de entretenimiento. Sufrimiento por abandono. Un animal abandonado experimenta miedo, hambre, enfermedad y soledad, causándole un enorme sufrimiento físico y emocional. Según lo analizado, vemos que Teki es víctima de sufrimiento físico, al experimentar dolor corporal profundo por las lesiones causadas en su ojo derecho. Este dolor físico se asocia con miedo emocional, reforzando su estado de sufrimiento general. Sufrimiento emocional, al tener una experiencia negativa prolongada de maltrato, además de temor por los tratamientos médicos veterinarios para su recuperación,
lo llevaron a desarrollar una conducta de miedo y desconfianza. Ahora les hablaremos un poco de los tipos de maltrato animal. Entendiendo que el maltrato animal se refiere a cualquier acción u omisión que cause sufrimiento, daño físico, psicológico o emocional en un animal. Estos se pueden clasificar en varios tipos según la naturaleza del daño. Bueno, dentro de estos podemos encontrar el maltrato físico, el cual implica causar daño corporal intencional directo al animal, causándole dolor, sufrimiento o la muerte. También podemos encontrar el maltrato psicológico o emocional, que consiste en provocar miedo, angustia o estrés de forma intencionada o negligente hacia el individuo. También tenemos la negligencia o abandono, que es la omisión de los cuidados básicos que puede llevar al sufrimiento, a la muerte del mismo animal. La explotación animal también es un tipo de maltrato en el cual los animales los usan para obtener beneficios económicos o entretenimiento sin considerar su bienestar. Encontramos también el abuso sexual, donde la práctica de actos sexuales hacia los animales, conocido como zoofilia, donde se puede causar daño físico y psicológico severo en este individuo. Bueno, en Tequi podemos evidenciar que hubo maltrato físico, que al recibir golpes en su ojo derecho le causó una lesión bastante grave. También encontramos un maltrato emocional, ya que la persona que estaba encargada de la finca le provocaba miedo y angustia intencionada. También maltrato por abandono. Sus necesidades básicas de alimento, agua y refugio no fueron cubiertas adecuadamente, donde hubo negligencia hacia el animal. Ahora hablaremos un poco de los estados afectivos de valencia positiva y negativa en el maltrato animal. Los estados afectivos en los animales son fundamentales para evaluar el bienestar animal en contextos de maltrato, donde se incrementan los estados afectivos de valencia negativa, afectando su salud o bienestar. En esto se incluye el miedo, la frustración, ansiedad y estrés que se manifiestan en conductas como evitación, huida, agresión o intentos de esconderse. También podemos ver posturas encogidas, pupilas dilatadas incluso con luz, micción inapropiada y pérdida del apetito, entre otros que podemos encontrar dentro de esto. Ahora hablaremos un poco de los estados afectivos de valencia positiva y negativa en el maltrato animal. Los estados afectivos en los animales son fundamentales para evaluar el bienestar animal en contextos de maltrato, donde se incrementan los estados afectivos de valencia negativa, afectando su salud o bienestar. En esto se incluye el miedo, la frustración, ansiedad y estrés que se manifiestan en conductas como evitación, huida, agresión o intentos de esconderse. También podemos ver posturas encogidas, pupilas dilatadas incluso con luz, micción inapropiada y pérdida del apetito, entre otros que podemos encontrar dentro de esto. En Tequi predominaron por su situación de maltrato los estados afectivos de valencia negativa, donde se evidenciaron, por ejemplo, miedo a sonidos nuevos, objetos nuevos, movimientos bruscos, temor a las personas. Este presentaba una conducta hiperalerta constante, con pupilas dilatadas, temblor y rigidez corporal. Asimismo, también presentaba desesperanza, con una indefensión aprendida. Tequi presentaba inactividad, con una respuesta emocional apagada, aislamiento, falta de juego o curiosidad.
También presentó tristeza o apatía, con un estado de desánimo, falta de interés e inactividad. Al momento del rescate de Tequi fueron ausentes los estados afectivos de valencia positiva, pero con el pasar de los días se observó un vínculo afectivo donde Tequi empezó a presentar un vínculo positivo hacia su nuevo cuidador, quien finalmente lo adoptó. También presentó curiosidad y exploración dado al entorno nuevo donde se encontraba, y también mostró algo de satisfacción o placer al cubrir necesidades básicas de nutrición, resguardo y cuidados veterinarios. Análisis del sufrimiento y maltrato animal. El gato doméstico es un animal sensible, capaz de experimentar una amplia gama de emociones y estados efectivos. El maltrato físico, entendido como toda acción que cause daño corporal o dolor mediante fuerza o violencia, constituye una grave violación del bienestar animal. Este tipo de agresión no solo generó en Tequi lesiones visibles, sino también sufrimiento emocional y psicológico duradero, trayendo consecuencias psicológicas, conductuales y emocionales. Indicadores de sufrimiento en Tequi. Físicos: herida y hematoma en el ojo derecho. Conductuales: miedo extremo, aislamiento, pérdida de la confianza. Fisiológicas: asumimos consecuencias como el aumento del cortisol, taquicardia, inmunosupresión, trastornos digestivos. Tequi fue sometido a varios tipos de sufrimiento emocional y físico. Nutrición: tuvo restricción de agua y comida. Entorno físico: ambientes impredecible y temperaturas extremas al vivir en una finca. Estado sanitario: presentaba una pobre condición física. Interacciones comportamentales: elecciones limitadas al no poder desarrollar sus conductas normales de felino. Humano: negativo, trato cruel y violento por parte de su cuidador. Conclusiones: el maltrato animal representa una forma grave de crueldad que genera sufrimiento físico, psicológico y emocional, afectando su integridad corporal, su comportamiento, sus emociones y su capacidad de relacionarse con los humanos. La identificación temprana del maltrato y la intervención veterinaria y social son esenciales para proteger el bienestar animal y prevenir la violencia.